En la respuesta generada por un sistema de control, existe inicialmente un estado transitorio que contiene las características de respuesta antes de llegar a la estabilización. Para este ya hay un análisis completo en el video de los sistemas de segundo orden. Por otro lado, una vez que la respuesta ya llegó a un valor final, en aproximadamente 4 taos, este se mantiene y en algunos casos presentará una diferencia entre la respuesta del sistema y la entrada aplicada, es decir, un error en estado estable o estado estacionario. Viéndolo desde un diagrama de bloques de lazo cerrado, podemos ubicar este error en el setPoint que resta el valor de la salida CDS multiplicado por el de la retroalimentación HDS al de una entrada RDS. Si además determinamos que la salida C equivale al valor del error EDS por el del bloque de la trayectoria directa GDS, la ecuación resultante la podemos sustituir en la función de transferencia del error y la entrada, y obtenemos que el error es equivalente a la entrada R entre 1 más G por H, todo en Laplace. Ahora, cuando multiplicamos esta ecuación por una S y la ponemos en un límite cuando S tiende a 0, obtenemos la ecuación para el error en estado estable. Para este error, primero hay que aprender a diferenciar entre los tipos de sistemas para saber qué análisis utilizar. El orden de los sistemas dependerá del orden de las S que multipliquen al denominador factorizado. El primer ejemplo es el de un sistema tipo 0, donde vemos que hay un denominador de S más 1 por S más 2, pero que no tiene ninguna S sola que lo esté multiplicando. Aunque podría decirse que sí existe y es una S elevada a la 0, que sería como decir que todo el denominador se multiplica por 1. Entonces, como el exponente de esta S es 0, el sistema también es de tipo 0. En el siguiente ejemplo es más visible. Si el denominador se multiplica por S a la 1, el sistema es de tipo 1, si se multiplica por S cuadrada es de tipo 2, y así sucesivamente. Otro concepto importante es el de los errores producidos ante cada entrada. Para los tipos de entradas también hay un video que tiene la explicación completa. Como vemos, el error en estado estable está presente en todos los casos, aunque de forma diferente, siendo las líneas azules la respuesta real y las punteadas la respuesta ideal con la que se están comparando. Para calcular el error en estado estable, debemos hacer un análisis diferente para cada entrada. Si hablamos de una entrada de escalón, hablamos de una magnitud R1 sobre una S a la 1, y esto es lo que vamos a sustituir en la ecuación del error en estado estable, mostrada unos momentos antes. Como vemos, la S del numerador se cancela con la S del denominador de la entrada, así que solo queda R1 en el numerador. Ya que R1 y 1 del denominador son constantes, no les afecta el límite, pero del término GDS por HDS, si es necesario obtener su límite, ya a este le vamos a llamar constante de posición y lo representaremos como Kp. Por lo tanto, el error en estado estable queda como R1 entre 1 más Kp. Para una entrada rampa es muy parecido. Ahora la entrada se escribe como R2 entre S cuadrada, cancelándose solo una S en el numerador de la ecuación del error en estado estable. De esta forma, el denominador de la fórmula termina con una S que se elimina al obtener su límite, y por otro lado, el término S por GDS por HDS, que ahora nombraremos como constante de velocidad y escribiremos como KV. Entonces, la fórmula del error en estado estable es R2 entre KV. Finalmente, para la entrada parábola, sustituimos la entrada R3 entre S cúbica en el numerador de la ecuación del error, y al desarrollarla, la S cuadrada del denominador se cancela y el término S cuadrada por GDS por HDS lo llamamos constante Ka de aceleración, quedando la fórmula del error en estado estable como R3 entre Ka. Las fórmulas más importantes las podemos escribir en una tabla como esta, y al analizar los tres tipos de sistemas para cada una de las entradas, notaremos que solo en algunos se logra llegar a un valor finito, es decir que solo en algunos existe un error determinado. La entrada escalón genera un error finito en los sistemas tipo 0, la entrada rampa en los de tipo 1 y la parábola en los de tipo 2. Así que si queremos resolver problemas de error en estado estable, estas son las combinaciones que debemos utilizar. En un primer ejemplo, podemos ver un sistema en un diagrama de bloques, del cual necesitamos determinar el error en estado estable ante una entrada de escalón unitaria. De este, el valor de la trayectoria directa GDS es de K entre S más 1 por S más 3,
Como la retroalimentación aparece como una línea sola que va desde la salida hasta el setpoint, determinamos que es de 1, al igual que la entrada R1. En este caso no tenemos un valor de K específico, y lo que vamos a hacer es suponer varios para ver cómo cambiaría el valor del error ante diferentes valores de K. Si K es de 1, este será el valor que tendrá el numerador de GDS, que se colocará en la fórmula de la constante de posición, y como todo tiende a 0, las S se cancelan y nos queda un valor de 1/3. Sustituimos esta constante y el valor de la entrada en la fórmula del error, y obtenemos que el error en estado estacionario es de 0.75, el cual viene siendo el 75% de la magnitud de 1 de la entrada. Si aumentamos el valor de K a 10, ahora tendremos que colocar este valor en el numerador de la ecuación de la constante de posición, teniendo un resultado de 10/3, el cual a su vez sustituimos junto con la entrada para obtener un error en estado estable de 0.231 o 23.1% de 1. Y hacemos lo mismo para una K con magnitud de 100, dando ahora una constante de posición de 100/3 y un error de 2.9% o 0.029. Lo que podemos concluir de este experimento es que cuanto mayor sea el numerador de la ecuación, el error se hace más pequeño, aproximándose a 0, por lo menos en este ejemplo. Todos estos errores los podemos visualizar al momento de realizar una gráfica, y también notaremos que la respuesta del sistema es diferente para cada caso, al tener un numerador distinto y cambiar las características de respuesta. El segundo ejemplo es parecido, pero ahora lo que necesitamos es determinar el valor de la ganancia K necesario para que el error en estado estable sea del 3%. Esto al someterse ante una entrada de escalón de 10. Entonces, el procedimiento tendrá que realizarse a la inversa. Primeramente, del porcentaje de error se obtiene una magnitud con una regla de 3 simple, es decir que se divide entre 100 y se multiplica por la magnitud de la entrada, que es de 10, dando un valor de 0.3. Ahora, de la ecuación que relaciona el error con la constante de posición, despejamos esta última y sustituimos la magnitud de la entrada y del error, y obtenemos un valor de 32.33. Finalmente, utilizamos la fórmula de límite cuando S tiende a 0, y vemos que Kp está igualada a K entre 3, de modo que solo tenemos que despejar la ganancia K, sustituir Kp, y así determinar que la ganancia necesaria para tener un error de 3% es de 97. El siguiente ejemplo también está muy sencillo, pues solo tenemos que determinar el error resultante cuando al sistema se le aplica una entrada rampa con un valor de 10. Primero, se calcula el valor de la constante, esta vez de velocidad, y vemos que tanto la S que multiplica a GDS por HDS como las del denominador se pueden eliminar sin problema, dando una KV de 5. De esta forma, lo único que se hace es sustituir estos 5 con la magnitud de 10 de la entrada y queda un error con magnitud de 2 que representa el 20% del valor de 10 de la entrada. También puede haber ejercicios más complejos, en los que no tengamos los valores completos de las trayectorias de nuestro diagrama, como en este ejemplo. Con el valor del sobrepaso máximo y el error en estado estable ante una entrada rampa unitaria, debemos encontrar los valores de la ganancia, constante de realimentación de velocidad, tiempo de levantamiento y tiempo de asentamiento. Primero que nada, escribimos los datos que ya tenemos, que son una entrada rampa, un sobrepaso de 0.25 o 25% del valor de 1 de la entrada y un error en estado estacionario de 4%. Y lo que determinaremos serán los valores de la ganancia K, la retroalimentación KH, el tiempo de levantamiento TR y el tiempo de asentamiento TS. Del sistema podemos obtener una función de transferencia de lazo abierto y una de lazo cerrado. La de lazo abierto necesita de la multiplicación de GDS por HDS, por lo cual se escribe como K por 1 más KHS entre S por S más 1. Y aquí podemos notar que el sistema es efectivamente de tipo 1, ya que existe una S no factorizada en el denominador. Para la función de transferencia de lazo cerrado, se coloca lo de arriba entre 1 más lo de arriba por lo de abajo. Y al desarrollar esta ecuación, nos queda de K entre S cuadrada más 1 más K por KH, todo esto por S, más K. Con lo cual vemos que es una ecuación de segundo orden, y es esta forma la que nos ayudará a conocer las características de la respuesta.
Con el error en estado estable vamos a obtener el valor de k como en los ejemplos anteriores. Primero, obtenemos la magnitud del error con una regla de 3, dividiendo el 4% entre 100% y multiplicando esto por la magnitud de 1 de la entrada. Luego, este resultado lo sustituimos en la fórmula de la constante de velocidad despejada, al igual que el 1 de la entrada, y vemos que el coeficiente de velocidad es de 25. De la fórmula de límite cuando s tiende a 0, cancelamos los términos con s y notamos que el valor de la ganancia k debe ser el mismo que el de kv, por lo tanto es de 25. Y ya tenemos la primera respuesta. Continuando, vamos a encontrar las características de la respuesta con la función de transferencia y el lazo cerrado, igualando la forma característica de los sistemas de segundo orden. Para encontrar el factor de amortiguamiento, despejamos esta variable de la fórmula del máximo sobrepaso porcentual y al sustituir su valor, que ya nos daba el problema, nos queda que el factor es de 0.404. El valor de la frecuencia natural no amortiguada lo encontramos en el tercer término del denominador de la función de transferencia y al sacarle su raíz notamos que es de 5 radianes por segundo. Y ya con los valores del factor de amortiguamiento y la frecuencia, igualamos el término del medio del denominador de la función del sistema con la función característica para despejar kh, que nos queda que es de 0.121. También calculamos la frecuencia natural amortiguada gracias a su fórmula y los valores obtenidos anteriormente, y resulta que es de 4.574 radianes por segundo. El ángulo beta sirve para determinar el tiempo de levantamiento y se calcula con el coseno inverso de z, y aquí es importante hacer el cálculo con la calculadora en radianes para que el tiempo sea correcto. En este caso, beta es de 1.155 radianes. El tiempo de levantamiento es pi menos beta entre la frecuencia natural amortiguada y da un valor de 0.434 segundos. Por último, el tiempo de asentamiento se calcula simplemente con 4 entre el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada y equivale a 1.982 segundos, de forma que ya resolvimos todos los incisos. Con un simulador podemos obtener una gráfica de la respuesta del sistema y aunque aquí casi no se ve, se comprueba que todo el análisis fue correcto.